Sí, tengo mi posición principal es en el departamento de inglés, entonces es en estudios literarios y culturales. Bueno, la conexión realmente es una que han hecho los escritores, que desde los años 60 ha habido una literatura muy extensa sobre cosas de medioambientalismo en Estados Unidos, pero también en Alemania, en todas partes realmente, en América Latina también. Y en parte esta es literatura que realmente es literatura en el sentido puro, digamos, novelas y poemas y ese tipo de cosas, pero también hay una literatura extensísima que es más bien de no ficción, es decir, que es ciencia popular, son como artículos en periódicos, ese tipo de cosas, pero ya que tienen una cierta calidad literaria. Y lo que nos interesa a nosotros, y este campo de estudio ha existido desde los años 90, como en 92, 93. Es que había estudios antes, pero no se autoidentificaban como lo que llamamos ahora ecocrítica, ¿no? Que es un campo especial que realmente es la pregunta de qué narrativas, qué metáforas utilizamos cuando hablamos de crisis medioambientales y cuál es la influencia de estos esquemas metafóricos y esquemas narrativos sobre la visión que tenemos de lo que es el medio ambiente, la naturaleza y también de lo que es la crisis. Porque ustedes ya saben, es que hay muchas películas de desastre, ¿no? que muchas veces informan cómo pensamos sobre las crisis medioambientales. Y esto es una de las razones por las que es realmente difícil pensar sobre el cambio climático y esto de la extinción de especies, la acidificación de los océanos, porque estas no son desastres en el sentido de películas de desastre, ¿no? Estos son crisis que se desarrollan lentamente y sin estas erupciones espectaculares. Y esto es una de las razones por las que muchas veces es muy difícil hacerse una imagen precisa sobre lo que significa el cambio climático, por ejemplo. Y cuando los cinematógrafos hacen películas como Roland Emmerich, ¿no? The Day After Tomorrow, en el 2004, son películas de desastre y dan una imagen errónea sobre lo que es el cambio climático. Entonces, eso es el tipo de cosas que nos interesa a la gente que estudia literatura y la cuestión de cuáles son las narrativas que tenemos, pero también dónde hay otras narrativas, y con frecuencia es efectivamente en la literatura, y sobre todo en estos días a mí me encanta la ciencia ficción, y es ahí la ciencia ficción ahora se ha convertido en un género muy importante para el medioambientalismo, porque los escritores de ciencia ficción, si quieren hablar de la Tierra en 100 años, en 200 años, en 500 años, ¿no? Es que ya ahora no se puede escribir una novela sobre lo que es el planeta en 200 años sin tener alguna noción de qué ha pasado con el clima, cómo es la población humana, es decir, que ha seguido subiendo o va a bajar. Todo este tipo de cosas se tienen que pensar ahora, mientras que antes los escritores de ciencia ficción solo tenían que pensar en naves espaciales y otros planetas, pero ahora es muy distinto, ¿no? Ahora ya no es solo la tecnología, sino es pensar cuál es el estado de la naturaleza, las sociedades que hay, cómo han enfrentado las crisis que tenemos ahora y cuál ha sido el resultado. Entonces, a mí me interesa mucho la manera en la que la ciencia ficción, por ejemplo, no solo la ciencia ficción, también es otro tipo de novelas y eso, pero cómo la ciencia ficción, por ejemplo, puede ofrecer otros esquemas narrativos, ¿no? Otras posibilidades de pensar cómo podemos desarrollar a partir de aquí. Entonces, estas son un poco las preguntas, ¿no? que hay. Luego, bueno, es que en Estados Unidos hay varios poetas y escritores que han influido mucho en el movimiento medioambientalista. Por ejemplo, un tal poeta Gary Snyder,
que es uno de los poetas beat, pero que también es muy apasionado del medio ambiente y desde hace décadas ahora ha escrito poemas que realmente hablan de eso. Y luego, bueno, hay muchos escritores jóvenes que se interesan por estos poemas porque son los problemas que son los problemas que enfrenta la generación actual. Sí, sí. No, bueno, el antropoceno es un concepto muy interesante, aunque ya es que se discute tanto que ya yo creo que ya hay un poco de cansancio con el concepto, pero en fin, yo creo que la idea original de Paul Crutzen y Eugene Stormer era de revolucionar un poco el pensamiento medioambientalista y realmente hacer los cambios que han efectuado los humanos sobre el planeta visible para gente que no es medioambientalista, como los geólogos, por ejemplo, que todavía no han decidido si el antropoceno realmente es un concepto que ellos van a aceptar. Pero ahora yo creo que el antropoceno es un concepto interesante porque, por una parte, ha generado estas narrativas distópicas y yo creo que Paul Crutzen, en lo que escribe él, realmente el antropoceno es como el resumen de todas las catástrofes que han causado los humanos, ¿no? Las crisis ecológicas. Mientras que en los años después de la publicación del artículo original, hubo otros artículos por parte de gente como Earl Ellis, el geógrafo, Emma Maris, que es una periodista realmente, pero que escribe sobre cosas de ciencia y medio ambiente, y Peter Cariva y Joseph Mascaro, que son biólogos, que todos ellos querían decir que el antropoceno nos da una nueva oportunidad para pensar el medioambientalismo de una manera distinta. Es decir, que no hay que enfatizar solamente los impactos negativos de los humanos, pero de pensar que cómo podemos manejar el planeta mejor de lo que hemos hecho, y que todavía no está todo perdido y no es todo lo que han hecho los humanos no es negativo, sino que tenemos que desarrollar otras perspectivas. Y una de ellas es de pensar más en las interrelaciones entre la gente y el medio ambiente, en el sentido de que mucho medioambientalismo norteamericano, y esto no es cierto en el contexto europeo ni en el contexto latinoamericano, creo yo, pero en el contexto norteamericano es que el movimiento medioambientalista ha enfatizado sobre todo los paisajes que no han tocado los humanos, que en realidad no hay muchos paisajes de esto, que muchos paisajes supuestamente salvajes se han transformado ya desde hace milenios por pueblos indígenas en América del Norte y América Latina igualmente. Y entonces, bueno, es pensar un poco que los humanos siempre han transformado los paisajes alrededor, y esto siempre ha creado impactos negativos y positivos, y hay que mirar los dos y hay que estudiar los dos. Y el momento actual no es tan distinto, es decir, que es un enfoque un poco menos apocalíptico, un poco menos catastrófico, y de decir pero ¿qué podemos hacer y cómo podemos integrar los humanos a los ecosistemas? Mientras que el medioambientalismo norteamericano anterior era un poco más enfocado en los ecosistemas de por sí mismos y de restaurarlos sin interferencia humana. Es decir, que restaurarlos, y es un poco paradójico, ¿no?, para empezar, de decir que vamos a restaurar, pero luego la aspiración es de dejarlos desarrollar sin actuación humana. Es que esto, en realidad, esto es un poco contradictorio. Entonces, estos científicos y escritores que se han dedicado a una visión positiva del antropoceno
han desarrollado esta visión. Es que cómo podemos pensar en restaurar ecosistemas, pero integrando los humanos en ellos. Y en la mayor parte del planeta, vamos, esto es la manera lógica de proceder, creo yo, porque ya sabemos que el medioambientalismo ha tenido efectos muy negativos, digamos, en África, en Asia y en América Latina también, desplazando a pueblos indígenas que habían utilizado estos paisajes de manera sostenible durante milenios. Pero en el momento actual la idea es que tenemos que quitar los humanos para dejar desarrollar los ecosistemas. Que claro, está claro que esta visión realmente no tiene futuro, creo yo. Bueno, yo creo que esta es una discusión importante que se ha desarrollado alrededor del concepto del antropoceno. La tensión que yo creo que es muy interesante entre el antropoceno y el poshumanismo. Es decir, que ahora los biólogos y los ecólogos y los geólogos están muy interesados en el antropoceno porque enfatiza el papel de los humanos. Pero en humanidades y en ciencias sociales ahora nos interesamos mucho en el poshumanismo, que en parte yo creo que la ecocrítica y la historia medioambiental siempre han enfatizado los no humanos durante los últimos 3 o 4 décadas. Pero el poshumanismo también es pensar un poco en la agencia de los no humanos, ¿no? Desde la agencia de los animales, agencia del clima, agencia del paisaje mismo y agencia también de máquinas, de aparatos tecnológicos de varios tipos. Entonces, es un poco un desplazamiento de énfasis desde la agencia humana a la no humana, mientras que el antropoceno enfatiza muchísimo la agencia humana. Entonces, esto también es interesante. Yo creo que no hay una solución y no es que un concepto sea adecuado y el otro no, pero son maneras distintas de pensar sobre lo que está pasando ahora mismo en la intersección de naturaleza, sociedad humana y tecnología. Este es el segundo debate que yo creo que es interesante. El tercero es un poco más... ha ocurrido un poco más dentro del movimiento medioambientalista sobre maneras distintas de conservación. Es decir, que si la conservación debería situarse en estos paisajes fuera de la ciudad o en la ciudad y cómo se hace. Pero yo creo que estas son las preguntas realmente. Entonces yo creo que esto es utopía o distopía, humanos o no humanos y paisajes salvajes o paisajes urbanos. Es que ¿cómo pensamos restaurar la ecología en medio de Ciudad de México, por ejemplo, o en medio de Los Ángeles, donde vivo yo, y que normalmente la mayor parte de la gente piensa que Los Ángeles ya es la antítesis de la naturaleza, ¿no? Esto es todo autopistas y coches y edificios, pero esto no es cierto, y yo estaba muy sorprendida en verlo al mudarme allí hace 3 años, porque en medio de Los Ángeles hay áreas naturales realmente muy importantes. Hay las playas, hay una zona que se llama Griffith Park, que es como un cañón grande, donde todavía hay mucha vegetación original y hay ¿cómo se llaman? Pumas, un puma, por ser precisa, que vive allí. Hay coyotes, hay todo un ecosistema que realmente no es un ecosistema urbano, aunque toda esta área está todo alrededor, hay distritos variados de Los Ángeles. Entonces sí es un área urbana, pero no como lo imaginamos. Luego hay otra parte que son las montañas de Santa Mónica, que ahí también es un área que realmente no es lo que uno se imagina pensando Los Ángeles y estudios de película y todo eso. Entonces, y de manera más sutil, hay toda una zona natural que consiste en jardines, todas las cosas a escala más pequeña
qué hace la gente, ¿no? Y allí, bueno, ahora hay mucha gente que planta otra vez plantas nativas de California del Sur, y hay otras plantas que hay que no son nativas ni son nada de eso, pero que hay por aquí, la gente cuida de ellas y crea todo un ecosistema alternativo que realmente no se ha estudiado. Y lo que realmente es sorprendente es lo poco que sabemos sobre la ecología urbana. Es que conocemos un poquito la biodiversidad urbana, pero en realidad no sabemos mucho. En Los Ángeles, por ejemplo, estamos descubriendo nuevas especies todo el tiempo. El Museo de Historia Natural hace una investigación sobre insectos en Los Ángeles y han descubierto varias docenas de insectos que no se sabía que existían en Los Ángeles y algunas que no se sabían que existían. Es decir, que realmente son descubiertas de nuevas especies. Y hace 1 año y medio descubrieron 4 especies nuevas de lagartos sin piernas, legless lizards, que es una taxonomía especial. Una de ellas se encontró en el desierto del Mojave, que esto no es sorprendente, hay muchos lagartos. Uno en el medio de Bakersfield, que es una ciudad de tamaño medio en el Valle Central de California. Uno en un sitio donde la compañía Chevron, donde excavan para petróleo. Entonces es un sitio completamente industrial. Y otro cerca del aeropuerto de Los Ángeles, el LAX. Entonces, 3 de estos 4 sitios son completamente urbanos, industriales, y ahí hay especies que no sabíamos que existían. No solo en estos sitios, pero que no conocíamos las especies. Entonces, esos son ejemplos de cómo no sabemos ni siquiera la biodiversidad, y no sabemos otras cosas, ¿no? De cómo funciona. Bueno, conocemos un poco el cambio de temperaturas, es lo que se llama el Heat Island Effect en inglés, no sé cómo se dice esto en español, pero es que las ciudades se calientan más que las áreas alrededor, ¿no? Porque hay mucha piedra. Entonces, las ciudades en general tienen temperaturas más elevadas que las áreas que hay alrededor. Pero la verdad es que todavía no sabemos muchas cosas. Luego, en Los Ángeles hay otra historia que también es un poco, si no utópica, pero es optimista, ¿no? Que hay varias especies de loros que se han introducido. Entre ellas hay una que viene del norte de México, y en el nombre latino, el nombre técnico es Amazona viridigenalis, es decir, es un loro de mejillas verdes. No sé, yo creo que, no me acuerdo ahora cómo se llama en español, pero esta especie está amenazada en México, en su hábitat original, porque quitaron en los años 70 y 80, quitaron muchos de estos loros para venderlos en Estados Unidos, para que la gente los tenga en casa. En el 93 el Congreso americano prohibió este tipo de importación de animales, y entonces, bueno, es que seguían haciéndolo un poco ilegalmente, pero entonces empezaron a criarlos en Estados Unidos, y ahora la mayor parte de los que se venden en Estados Unidos son criados domésticamente. Pero de estos loros domésticos hay una cantidad importante que se escaparon, y ahora hay 2 poblaciones muy importantes. Bueno, hay 3, hay una en Texas, que a lo mejor son loros que migraron a lo largo del Río Grande, de México, de León, Tamaulipas a Texas. Pero luego hay una población en Florida y otra en Los Ángeles, en el este de Los Ángeles. Y la de Los Ángeles ahora son como más de 1.000 loros, y la población va creciendo. Entonces, esto es el 20% de los que se piensa que existen todavía en México, que son 4.000 o 5.000. Entonces, es que realmente una especie amenazada ha encontrado un santuario, un refugio en el medio urbano de Los Ángeles. Es una historia realmente asombrosa.
Y en el 2001, la comisión en California que registra especies de pájaros decidió que esto ahora debería llamarse una especie de California, especie introducida, admitidamente, pero es una especie de California, porque ahora viven allí, la población va creciendo y deberíamos celebrarlo, porque esto no es una cosa que se había planificado, pero es un refugio, digamos, natural, aunque, vamos, este concepto de natural en medio de Los Ángeles, claro, es un poco sospechoso, pero es así, ¿no? Entonces es que realmente hay muchísimas dimensiones de la vida natural en las grandes ciudades que no conocemos, y yo conozco menos el ambiente de Ciudad de México, pero estoy segurísima que aquí hay muchísimas cosas que no se han investigado y no se han averiguado, y ahora yo creo que hay cada vez más científicos que se interesan en eso, la ecología urbana, biodiversidad urbana. Yo creo que ahí hay un campo completamente nuevo, porque la biodiversidad urbana también es diversidad cultural, porque la biodiversidad urbana son las especies que les gusta a la gente, ¿no? Es que lo que hemos llevado nosotros, lo que cultivamos, lo que comemos, lo que tenemos como animales domésticos y plantas domésticas, plantas en los jardines, ¿no? Entonces esto es toda una ecología que todavía no hemos estudiado, y yo creo que esto es apasionante, y allí sí hay realmente una sinergia de ciencias sociales, humanidades y ciencias naturales, porque la ciudad es una mezcla de todo eso y no se puede estudiar sin una síntesis de todas estas disciplinas.